No sé por qué extraña razón pensamos eso, de que la vida cristiana consiste en no hacer 4 cosas, casi siempre. Entonces, si yo no hago esas 4 cosas, estoy bien, soy bien espiritual y todo. Pero a veces no hago nada, que también es pecado, pero eso no lo cuento, ¿cierto? ¿Qué pienso que sería? ¿Qué piensan ustedes que la vida cristiana consistiría? ¿En qué? En no ir a bailar, es pecado. En no fumar, eso es pecado. En no tomar, eso es pecado. ¿Y en qué más? ¿En alguna otra cosa? Son 4 cosas importantes: no bailar, no fumar, no tomar y algo otra cosa. No, porque casi nosotros nunca, no hay eso. Uy, se me pasó, bueno. Casi siempre pensamos que eso es, y resulta que eso, el asunto no viene por ese lado, nunca. Eso si el muchacho quiere irse a bailar o quiere conseguir novia, la muchacha o el muchacho lo consiguen escondidas. Todo el mundo sabe menos ella o la persona que uno sabe, y eso es un problema serio. Entonces, un poquitico bajarle a arriba. Sí, porque ya me está aturdiendo los dedos. Sí, de arriba. Entonces, la vieja y la nueva manera de vivir es lo que vamos a ver hoy en el asunto. Son 4 hojitas únicamente, pero vamos a ver mucha palabra de la que Dios nos habla. Vuelvo y repito, a veces pensamos que dejar de hacer ciertas cosas son o no son pecado, y resulta que el asunto va más allá, porque a veces el no hacer muchas cosas es pecado. Efesios 4:7 es el apoyo bíblico para esta charla. 17. Y por así decirlo, el título es la vieja y la nueva manera de vivir. En la antigua manera de vivir yo hablaba como se me daba la gana, hacía lo que se me daba la gana. Si quería trabajar, trabajaba, y si no, no quería. Hacía lo que bien me pareciera, grosero, etcétera. Quiero hablar de grosería en cuanto a parte que no hay ni que repetir la grosería, porque a veces nosotros somos tan mal aquí en nuestra mente que lo primero que hacemos es un poquitico nomás, chiquitico. Arriba. Aló. Ahí ya nomás. Lo primero que hacemos es, no, si no yo no me le arrimo al micrófono, es que estamos grabando, Javier. Lo que yo quiero decirles es que se me olvida el asunto. A veces nosotros somos tan mal, por así decirlo, de una manera faltos de entendimiento, que nosotros no decimos groserías. Pero si yo le voy a contar a William, por ejemplo, que el jefe me vació a mí, le digo, ¿y qué le dijo? No, al jefe me vació y me dijo que escribieron tal por cual, y le digo la misma grosería, da la misma, decirlas aquí que se las repita o decirlas aparte, porque así somos nosotros, y somos tontines en cuanto a esa manera de pensar y de ver las cosas. Entonces Efesios 4:7 dice textualmente: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. El versículo 18 dice: teniendo, si ve lo que digo, el entendimiento entenebrecido y ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. 5 aspectos de la vida en el mundo se resumen en una pequeña frase: vanidad de su mente. Puede ser posible que la mente albergue transitorio o indefinido esos 5 aspectos. La palabra lo dice, no yo, y además lo clarifica. Primero, eso es algo que estamos sin Dios. Primero hay un vacío existencial, es una falta de propósito en la vida. Uno hace lo que tiene que hacer, pero no hay como mucha claridad en cuanto a la meta, que uno se va a morir y que etcétera, pero no hay definición en cuanto a la vida. Hay un vacío existencial, y ese vacío existencial es dejado por Dios de adrede para que nosotros nos acerquemos a Él. Vamos a morir algún día, y si vamos a morir, entonces tenemos que buscar a nuestro Dios. Segundo, entendimiento oscurecido. Hay tinieblas mentales en nuestra vida, es una tiniebla mental.
nuestro entendimiento oscurecido. Aún nos cuesta. Los miércoles nos damos cuenta acá, aún en nosotros que ya tenemos la mente de Cristo. Hablamos de la cruz y no entendemos ni jota. El uno opina que es que hay que hacerlo así, el otro opina que ya la cruz pasó y el otro que la cruz hasta ahora va a estar y no entendemos ni jota. ¿Por qué? Porque hay tiniebla todavía en ciertas áreas de nuestra mente. Eso se debe a nuestra antigua naturaleza. Ahora no. Y Dios nos ha dado mucha claridad en muchas cosas, pero aún hace falta que Dios revele, que dé claridad en muchas cosas. Tercero, alineación o alejamiento de la vida de Dios, ignorancia de los caminos divinos. Eso lo vemos en todo su esplendor. La gente piensa hoy en día en fiestas, piensa en pachanga, piensa en ir a jugar tejo, a jugar un partido de fútbol, etcétera, menos acercarse a Dios. Eso está ya pasado a recoger. Cuarto, corazones endurecidos, callos producidos por tanto discurso estéril que escuchamos en muchas partes. Y quinto, pérdida de sensibilidad. El hombre dijo que tocaba llegar a las 5 de malas. Eso lo dice eso es no ser sensible a la voz de Dios. Eso. Aquí la palabra griega implica descuido. ¿Y descuido en qué? En nuestro tiempo, en nuestro comportamiento, en nuestro vestir, etcétera, etcétera. En nuestro trato con la esposa, etcétera. Debemos ser cuidadosos a la hora de evitar y rechazar la manera mundana de pensar. Comprende que pensar como piensa el mundo pagano te va a conducir irremediablemente a la sensualidad. No hablo de sexualidad, hablo de sensualidad. Y por consecuencia lógica a la impureza. La sensualidad viene de sentir, ¿no? Yo no sentí oír y no viene. Otras cosas. El creyente necesariamente y desde su mismo y propio interior debe vivir una vida notoriamente separada del mundo incrédulo. Separada. Jesús hizo el énfasis en esto al decir que aun cuando vivíamos en el mundo, no deberíamos ser del mundo. No, somos de otro estatus. Es obvio que no estoy hablando de monasterios, de reclusión en montaña. A esto ya lo adoptó el catolicismo romano y no le funcionó el asunto. Solo consiguieron qué hacer: fabricar alcoholismo, homosexualismo y todas sus alternativas accesorias. Eso es estar, pero no pertenecer. Eso es hacer una cosa que Dios nunca mandó que fuese, porque entonces nos tocaría salirnos del mundo. Es obvio, vuelvo y repito, no estoy hablando de encerrarnos en un monasterio ni en alguna montaña o pasárnosla todo el día ahí encerrados sin ver televisión y solo escuchando música de Jesús Adrián Romero. No, porque eso no funciona de esa manera. Colosenses 3, 5, 8 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Pensar que hay gente que anda por allí predicando exactamente lo contrario. ¿No es así? ¿Qué es? Fornicación. ¿Qué palabra fuera de moda? Hoy en día no se dice fornicación, se dice unión libre, se dice amigo, novio, eso, novios. Y el muchacho a muchos especiales y él se la pasa allá en la casa de la niña los fines de semana teniendo relaciones sexuales y los papás felices. Entonces, no está de moda esa palabra, pero no es la idea de Dios. Impureza, sigue diciendo el versículo. Pasiones desordenadas, sigue diciendo el versículo. Malos deseos, avaricia, que es idolatría, de eso ya hemos hablado. Entiéndelo, por favor, ministro de finanzas, entiéndelo. Somos ministros de finanzas. Ministro de servicio, no ministro de ministrar, ¿oyó? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué? Ira. No, pero enojo. Y se la pasa el tipo haciendo mala cara en todo momento. Malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Es que los jóvenes tienen un idioma en base a ciertos códigos, que si tú no los adoptas, te quedas fuera del grupo. ¿Qué jóvenes? ¿Los de tu congregación o los de la calle? En los dos casos, para los de la calle tú buscas sin palabras deshonestas será testimonio, aunque se burlen. Para los de tu congregación, campaña de evangelización. Hay que ver si están convertidos.
los jóvenes. ¿Qué hay que hacer? Campaña de evangelizar a los jóvenes, a nuestros hijos, sí, a nuestros hijos, hay que evangelizarlos. Porque las mañas de los colegios las cogen rapiditico, eso sí. Primera de Pedro 4:3. Baste, dice el Señor, a través de Pedro, el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipación y abominable idolatría. Romanos 1:22. 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, no, sino que se envanecieron. Aquí la palabra es mataío, e implica confusión, es decir, que se confundieron. ¿En qué? En sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, oscurecido, y resultaron creyendo en trenes, en aviones y en otras cosas, cuando el Señor no mandó que eso fuese así. Estos pasajes que has leído aluden a lo que es en verdad la vanidad de la mente. ¿Hay más? Hay más. Pero dejemos que sea la misma Biblia, la misma palabra la que hable. Ella no se equivoca. Nosotros a veces sí. La misma escritura dice esto que les voy a leer. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 12. En aquel tiempo, dice Pablo, estabais sin Cristo. Ahora no es así, ¿cierto? Alejados de la ciudadanía de Israel. Cuando se refiere aquí a Israel, se refiere a la iglesia. Y ajenos a los pactos de las promesas, de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cuándo? Antes de ser cristianos, antes de que el Señor entrara a nuestra vida. Pero lo más triste es que de pronto hoy también puede pasar lo mismo. De pronto estamos ajenos a la vida, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de la iglesia de Israel, pero venimos a la reunión, pero no hay compromiso, no hay nada. Entonces de nada nos sirve el asunto. ¿Para qué nos sirve el asunto? ¿Para qué nos sirve venir y reunirnos? Claro, como somos todos religiosos, cambiamos ahora no vamos a misa, ahora vamos a culto. Pero si no tenemos aquí cambio, no hay. Así vaya a culto, vaya a misa, da lo mismo para Dios. 2 Corintios 3:14 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿De quiénes está hablando? De Israel. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual, el único que puede quitarlo es Cristo. No hay otra manera. Veamos lo que se está fundamentando aquí. Es la realidad concreta de un entendimiento que se ha entenebrecido, que se ha embotado. ¿Causas? Puede haber varias, pero sigue leyendo. Seguimos leyendo la Escritura. Romanos 1:24. ¿Cuáles son las causas de que Dios los entregó y de que a veces no tenemos una vida victoriosa? Porque si en lo mínimo no funcionamos, nunca se nos va a dar lo más. Olvidémonos del asunto. En una empresa, 2 o 3 llegadas tarde y chao, 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 se me va el carro de malas, chao, de malas. Claro, con Dios, con Él podemos jugar y con Él es todo fresco y misericordioso. Ojo con eso. Romanos 1:24 dice: por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. De modo, dice el Señor, que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y ahí salió el lesbianismo, ahí salió el homosexualismo, y ahí salió la idolatría a niveles de adorar animales, como lo hacen los indios y otros por allá que ya sabemos, como los japoneses y otros. Efesios 4:20-24 dice: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, si es que es así, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, que hacíamos lo que se nos daba la gana, irresponsables, etc., despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos.
y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Miramos la justicia primero, ¿cierto? Y la santidad después. Y santidad estoy hablando de cosas, actos, estoy hablando. Hermano, y luego entonces al fin que uno, estoy hablando de actos, santidad, y en ese momento está así. Viejo hombre, nuevo hombre. Aquí se destaca el contraste entre el anterior estilo de vida, la antigua manera de vivir, donde hacíamos lo que se nos daba la gana, dominado por el espíritu de desobediencia, y la nueva capacidad del creyente para adoptar un nuevo estilo de vida, de obediencia a Dios, gracias al poder del Espíritu Santo. Un andar en el Espíritu, un vivir dependiendo de sus mandamientos, no de su palabra en cuanto a la Escritura, digo de sus mandamientos todos los días. Si la Biblia me la botan para otro lado, ¿qué hago yo? Y si yo nací en Rusia, donde no hay Biblias, ¿qué hago? Tengo que depender de él, y si no, no sirve el asunto. Primera de Pedro 2:1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Romanos 6:6. Esa es la palabra, y deberíamos subrayarlas todos en la Biblia, porque aquí comienza un transitar de la cruz, sabiendo, contándonos, dice en otra parte, sabiendo esto, sabiéndolo, conociéndolo, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Colosenses 3:10. Todo eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados con él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, también nosotros andemos en vida nueva. Lo que los jóvenes debían preguntarse, los que se van a bautizar, lástima que no vino Fanny, es si estoy en capacidad de andar en una vida nueva. ¿Qué es andar en una vida nueva? Si el muchacho, hablamos con Junior ayer acerca de ciertas cositas que ya hablamos con él, así como de varones a varones, por lo grande, ya el muchacho ya tiene que 20, no, va a cumplir 19, pues ya mejor dicho, ya le puede hablar de todo. Adelante nos enseña a nosotros. Y hablábamos acerca de eso, del bautismo. Le decía, ¿estaría dispuesto a no tener novia a menos que se vaya a casar? Porque hoy en día las chinas y los chinos se ponen novias como cambiar de vestido, ¿cierto? Y esos son todos nuestros hijos, lastimosamente. Eso no es que sea que las mías no ni las tuyas no, eso es parejito el asunto. Y cuando no vienen a las reuniones por algo, sí, es por algo, alguna cosa es guardada, y nosotros estamos en problemas. Entonces, si la persona se va a bautizar, está dispuesta a andar una vida nueva, así que el muchacho le diga, ¿quieres ser mi novia? O alguna cosa así o el otro, y él no, yo no, porque yo ya estoy comprometida con Cristo. Ojo con eso. 2 Corintios 5:17. Esa es la vieja manera de vivir. Ahora la nueva es otro cuento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso no lo sabemos todos, ¿cierto? ¿Qué dice? Las cosas viejas pasaron. ¿Qué? Mi forma de pensar, mi forma de ver la vida. Todas las muchachas o los muchachos del mundo tienen sus novias y pueden tener hasta un amante. Los muchachos así guapotones como soy yo pueden tener sus muchachas. No, en el reino de Dios no. Uno tiene que amar a su esposa y respetarla, cuidarla y honrarla. Así ya no se lo crea uno, pero hay que hacerlo. Eso es ser una nueva criatura. Todas las cosas pasaron, sí. Los otros pueden hacer lo que se les da la gana, vivir como se les da la gana. Nosotros no podemos hacer lo que se nos da la gana. Y a eso puede implicar echarnos
encima a nuestros hijos. Eso puede implicar eso. Dice la Escritura, yo no vine a traer paz, yo vine a traer división. ¿Ustedes piensan que yo he venido aquí a que ustedes la pasen rico y que se gozonen y que bostecen y todo? No, yo he venido a traer división. La hija se va a levantar contra la mamá y la mamá contra la hija, aunque no tanto por ese lado, pero más hacia el otro lado. La hija se va a levantar contra la mamá y el hijo contra el papá, aún contra la suegra, dice el versículo. ¿Qué significa eso? Que un par de viejos ya, como Fanny y yo, o un par de ancianos así ya como John y Marta, si los muchachos sufren, o sea, somos ancianos ya, o sea, somos veteranos, y eso no debemos creernos de esta manera. Si un muchacho nuestro llega a pecar, nosotros sufrimos, porque sabemos las consecuencias que les viene cola arriba, porque el Señor no rebaja la vara. Eso sí, olvidémonos del asunto. Y yo voy a sufrir muchísimo, y John va a sufrir muchísimo, y así todos nosotros vamos a sufrir muchísimo, por causa de nuestros hijos. Y ellos, felices. ¿Ustedes creen que a los muchachos se les pasa por encima por algún momento de que si hay una maldición en la casa es por causa de ellos? Jamás. La muchacha fornica con el muchacho lindo y ella está gozoneándose y los papás sufriendo la maldición y el niño tiene su amante escondidas o su noviecita donde se acuesta con ella. ¿Y quiénes sufren? Nosotros, porque conocemos el reino de Dios, sabemos en qué camisa de 11 varas se están metiendo nuestros muchachos. Nosotros oramos por ellos y tarde que temprano alguna cosa pasa. Y eso es un problema serio. Entonces, que si ve, yo no he venido, dice el Señor, a traer paz. Yo he venido a traer división. Los hijos se van a levantar contra el papá. Cuando yo le digo a la niña o al niño, me llega a las 9 de la noche, ay papi, se te está yendo la mano. No, es que mi papá es un de esos retrógradas. Imagínense, un muchacho después de las 9 de la noche, eso hace miedo afuera. Eso es peligroso, ¿por qué no lo entendemos de esa manera? ¿Qué hace un tripón afuera? Que si se va con la muchacha, váyase a las 5 de la mañana y esté hasta las 3 de la tarde. Pero no, justo tienen que esperar a que sea la noche. ¿No ve? Eso es un problema. Entonces, claro, el muchacho me va a mirar todo como cuadrado y todo vuelto una nada. Oye, es que mi papá sí friega, mi papá es muy serio. No, a la larga ellos se salen con la suya y a la larga ellos se gozonean pecando y uno sufra como un condenado porque uno sabe que alguna cosa puede pasar. Maldición. Cuando hablé de los hijos de Elí, hablé que la maldición les llegó a todos. El Elí que le dijo, papito, tú te estás portando mal ahí porque Elías, mire que están fornicando allá en la puerta de allá, ay, tan terribles mis hijos, ¿sí? ¿Y qué dijo el Señor? Porque no corregiste a tus hijos con vara, ¿sabe qué? Todos. ¿Y no murieron todos? ¿No murieron los hijos de Elí? Y el viejito escuchó la noticia y se cayó y se desnucó. Todos murieron. Y no se les quitó el sacerdocio. Maldición. A veces no levantamos ni para los tintos en la casa, nadie consigue trabajo, y uno se pregunta y dice, todavía tontico, uno se pregunta, ¿y qué será? ¿Qué será? Pues que los hijos están hechos de la hilacha. Uno no puede estar hecho de la hilacha, pero si los hijos están hechos de la hilacha nos van a aplicar la situación. Eso es la manera, y la antigua manera y la nueva manera de vivir. Muy de malas, por así decirlo, que nacieron en un hogar cristiano. En un hogar cristiano las reglas son, y yo no puedo por causa de mi Señor rebajar las cosas. Y ahí están los problemas serios con nuestros hijos. Seguimos. Eso significa nueva criatura. Eso significa que las cosas viejas pasaron. Significa que todas son hechas nuevas. Significa que nuestros hijos tienen que sujetarse a las leyes de la casa. Podrán estar muy grandecitos, muy barbaditos, muy pasados 10 centímetros de mi estatura, pero hay varillas. ¿Qué más hay? Reglas, palos, cables, correa. Ellos nunca nos ganarán a nosotros. Eso fue lo que le faltó a Javier. Palo de escoba en las costillas. Por eso lo recomiendo. Le va a creer más grande que mi papá y come. Por eso va a mandar el chinizo de ejército. Que lo sepa Esperanza y verá que lo lincha. Si esta palabra, ojo, esta palabra que acabamos de leer, que cuando se lee es que el Señor nos está hablando, no es un individuo. Yo apenas soy un instrumento
no soy otro en las manos de Dios, puede ser otro. Yo tengo problemas con esto, a mí se me dificulta el asunto. El hecho de que lo esté diciendo no es que yo haya pasado etapas buenas, no, yo estoy sufriendo en el asunto. Si esta palabra estuviera encarnada en los cristianos, no existiría tal cosa como la sanidad interior. Ay, hermano, es que yo tengo problemas. No, pero problemas de qué si el Señor vive en mi vida. Dice que las cosas viejas pasaron y todas han sido hechas nuevas. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo? ¿Acaso en la conversión? No. Desde todos los años que tienes hoy, ahora mismo sumados a los 9 meses que estuviste en el vientre de tu mamá. Dios ya te amaba. Seguimos leyendo palabra, seguimos hablando, o sigue hablándonos el Señor mejor a nosotros. Efesios 4:25 dice, por lo cual ¿qué? Por lo cual que como las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Zacarías 8:16 dice, estas son las cosas que habéis de hacer. Que mire Zacarías, que nada tiene que ver en el Nuevo Testamento. Dice, hablad verdad cada cual con su prójimo, sojuzgad según la verdad y lo conducente a la paz de vuestras mentes. Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos a los otros. Efesios 4:26 dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y una de las reglas del sacerdote y mandamiento es, no te romperás los vestidos. ¿Cuántos son los que hace un mes, o hace 15 días, o 3 días, o un día, que no se enojan? Aquí airarse no es el pecado, porque pues esa es mi forma de ser de pronto de mal genio. El pecado es ir a dormirse enojado. ¿Y qué sucede cuando alguien se acuesta a dormir en pecado? ¿Qué sucede? Exactamente lo que nos dice a modo de consejo el versículo 27. Ni deis lugar al diablo. Sigue diciendo, versículo 26, dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, versículo 27. La palabra lugar en griego es topos. Subraya la posibilidad de que los creyentes permitan al diablo controlar sus vidas, porque en la ira no está la sabiduría, no está Dios agradándose. Esta es una advertencia contra las posiciones teológicas que niegan la eventualidad de que tenga éxito cualquier intento demoníaco de perturbar o de dominar a los cristianos. Pero las congregaciones que acompañan esta afirmación equilibran la situación, dejando sentado que los cristianos responsables no pueden culpar a la ligera al diablo por los pecados a los que han cedido, obedecido y a las inclinaciones de la carne. Entonces, si es real, o sea, sí me hago entender lo que estoy diciendo, ¿cierto? No puede decir, no, es que no se le puede echar la culpa al diablo, eso es verdad. Pero si yo le doy lugar al diablo, entonces, si real y verdaderamente no queremos dar lugar al diablo, no pequemos en ninguna manera. Si nos vamos a dormir con ira, no obedecemos la palabra. Y si no obedecemos la palabra, ya estamos pecando. ¿Legalismo? No. Palabra de Dios. Eso lo dijo él. Legalismo por ningún lado. Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. O sea, no dar lugar al diablo. Segunda de Corintios 2:11. Para que Satanás, dice la Escritura, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahora solamente acostarnos a dormir sin enojos, ¿qué hacemos? Garantizamos no darle papaya, no darle lugar, no darle... ¿Qué más se puede decir ahí? Espacio, etcétera, etcétera, al diablo para que nos coja y nos casque. No ser terreno abonado para... Eso. Efesios 4:28. Sencillo. Ay, hermano, ¿yo qué tengo que hacer? Yo a veces, me decían los muchachos, a veces me estoy fumando
2 cachitos diarios. ¿Qué tengo que hacer? Pero yo me fumaba semanalmente 100 cachos semanales. ¿Y qué tengo que hacer? Es esto: no fumarse más cachitos de marihuana. Dice, el que hurtaba no hurte más. Sencillo. Eso no pongámosle, no cojámoslo allá y le hacemos una terapia o consejería. Está robando, no robe más. Eso dice el apóstol, sencillo. Más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir. Porque cuando Dios me da y trabajo es para tener con quien compartir con los que padecen necesidad. Uy, no, hermano, yo primero soy yo y además yo soy muy tacañito. Yo casi no gasto nada. Que gasten los hermanos que son los que tienen plata. Los tacaños no heredarán el reino de los cielos. Eso es una nota mía, ¿verdad? Quiero que notes que el primer motivo de un cristiano para ganar dinero es tener algo que compartir con el que padece necesidad. Uy, no, hermano, este evangelio ya está como este ya está muy pesado. El cristiano no solo se dedica a ganarse la vida para pasarlo bien, sino a servir de instrumento en el servicio de Dios a la humanidad por medio de su trabajo y generosidad exenta de mezquindades. Uy, terrible. Eso aquí se puede hablar lo que quieran de ese pedacito, porque tacañitos abundamos en este país. Hechos 27:35. 20:35. En todo, dice Pablo, os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordad las palabras del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿En dónde lo dijo eso? En el Sermón del Monte. Uy, pero hermano, es que el Sermón del Monte era no, es que eso era Antiguo Testamento, hermano. Eso era Antiguo Testamento. Pero el Señor lo repitió más adelante para que dejara de ser Antiguo Testamento. Lucas 3:11. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, más, si no paga leerlo más. No, ahí le cuesta a uno. Dé al que no tiene, y el que no tiene que comer, pues haga lo mismo. O sea, si tiene, dele al que no tiene. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, así sea contándole lo que le dijo el patrón, sino que la que sea para la necesidad, edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Corrompido o corrupto significa literalmente desmejorado, o sea, podrido, como usualmente se aplica a la carne dañada, las frutas pasadas o las piedras desmenuzadas. Y eso huele lejos. Una palabra corrompida trasciende por allá. Había un perrito muerto allá por donde pasamos esta mañana en bicicleta, y eso olía como a 2 manzanas. El Luis, un muchacho que iba con nosotros, dijo, uy, toca rapidito para que conten la respiración al menos 1 cuadra o más a la redonda. Y así es cuando nosotros hablamos palabras corrompidas. No repetir groserías. Ojo, no, que es que el man me dijo que no, señor. Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Cuando hablamos groserías o maldecimos, estamos contristando al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Vuelvo y repito, Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo ha sellado, esto es, autorizado como representante a los creyentes, y mora en el ser interior. Si es contristado, el creyente será el primero en saberlo. Contristar significa causar heridas o angustia, exactamente en el sentido de que experimenta el creyente cuando el pecado o la desobediencia se alojan en su vida. El que más sufre dentro de nosotros, si es que lo tenemos, es el Espíritu Santo, y casi que me golpea, por así decirlo, que se ahoga ahí adentro. Y eso es verdad. Una vez tuve un problema con un hermano acá abajo en el taller, y yo dije, no, ese no va a volver.
pero el Espíritu Santo lo tenía de adentro, y a los pocos días vino y me dijo: hermano, perdóneme porque se me fue la mano. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. Cuando nuestro querido hermano, el que murió, Germán Zambrano, duró unos días peleado conmigo, al domingo se desesperó y el sábado vino y me dijo: hermano, perdóneme, metí la plata, estaba en la carne. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo, no yo. ¿Qué hago yo? ¿De malas? A los tesalonicenses, en su primera carta, Pablo los exhorta a no apagar el Espíritu, expresión que encierra la idea de atenuar la llama del Espíritu Santo, la cual es derramada para purificar, iluminar, derretir y consumir. Esto podría deberse tanto a una reacción inadecuada o tibia ante las manifestaciones del Espíritu, como a una exagerada reacción contraria. Efesios 4:31 dice: quítese de vosotros toda amargura, hermanos amarguetas, mala cara hacen, hermanos vinagre, enojo, y el hermano vive enojado a todo momento, ira, gritería, las mamás, ya me imagino yo en ciertas casas, mejor me contengo, maledicencia y toda malicia. No, pero es que ese chino toca gritarlo porque si no, no hace caso. Eso, hay otros métodos. El chinito no entiende a gritos, el chinito entiende cuando uno va y le echa su cuadradita en la colita, y así hacía mi mamá a veces, uy, qué aburrida la que se pegaba uno, porque cuando ella se ponía de esa manera era terrible. Ya le decía a uno, le gritaba todo el tiempo, pero cuando ella ya se callaba y le decía: estése quieto, no me dijo que se estuviera quieto. Ahí se queda uno tieso. Así es que toca. Pero esa gritería, el chino le grita: Steven, y Steven jugaba la risa del chino, pero se le dice: Steven, haga caso, papito. Uy, sí, mamita, ahí sí hace caso. Así es uno. Y así son un muchacho llamado David, que por ahí son como que así. Esos chinos chiquitos así tengo que cascarlos. Tengo que cascarlos en la colita. Esta parte de aquí está conectada con la obediencia, el musculito de la obediencia, por llamarlo. Es conectado con la obediencia. Ese musculito. Ese ya no hay que pegarle en la cara ni en las manos ni nada, se le bajan los pantalones, se le dan 3. Y eso queda listo el chino, obediente durante 3 días. Y sabe que el muchacho hasta descansa. Sí. Descansa, y se le da sus nalgadas y casi no me pegan. Sí, y ahí sí hacen caso, la losita, tiraban la losa. Y si extender la cama, lo mismo. Bueno. Colosenses 3:8. Sigue repitiendo, no sé por qué a todos, como que toda esa gente tenía problemas de ira, ¿cierto? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Le dice, antes le dice a los efesios, ahora le dice a otra ciudad: ira, enojo, blasfemia y palabras deshonestas de vuestra boca. Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, ahora ya no, obvio, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros. Jesús enseñó el deber de perdonar, como Dios también os perdonó, y mostró que era algo fundamental esperar respuesta cuando imploramos perdón en nuestras oraciones. En la cantidad que yo perdono a mi hermano, él me perdona a mí. Y si yo no perdono a mi hermano, una deuda de pecado, vendríamos a hacer, ¿qué hace el Señor? Abre mi antigua deuda. Eso dice, ¿o no?
Sí, se han escuchado. Abre mi antigua deuda, dice, yo te perdoné 1000 pecados y el otro hizo un pecado contra ti, no lo perdonas. Yo voy a abrir tu caso nuevamente. Y dice que entra otra vez a tener esclavitud. Y hay muchos hermanos todavía atados y vueltos una nada, quizás porque ya comenzaron, Dios les abrió nuevamente la cuenta. ¿Por qué? Porque no perdonaron. Pero es que es tan difícil perdonar a ese chino, o perdonar a esa china, o perdonar a... ¿Sí ve? Y quizás Dios ya reabrió la cuenta otra vez contigo. Y uno dice, pero ¿por qué se enfermó tan raro? Y ahora antes entendía, ahora no entiende. ¿Por qué? Increíble. ¿Por qué? Porque quizás Dios ya volvió y reabrió la cuenta ahí. No lo digo yo, lo dice el Señor. Ramiro, ahí a más atrás es cuando dice que hay tinieblas en la mente. Eso es cuando ya hay tinieblas en la mente de una persona. En una persona, sí. No toda el área es luz. ¿Voy en dónde? En 2 de Corintios 2:10 creo que voy. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Quién dijo eso? Pablo. Mateo 6, 14 y 15 para terminar. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto pues es un abrebocas a todo lo que tiene que ver a la antigua y a la vieja manera de vivir. O sea, que los que se van a bautizar tienen que pensarlo, porque la cosa no es tan fácil.